¿Y si la Biblia no fuera más que un mito, sino algo real que ignoramos, pero que percibimos? No un cuento, sino más real que lo visible, como el aire que respiramos, que no se ve, pero se siente. Porque lo verdaderamente épico empieza cuando comienzas a creer en lo invisible, en lo que no ves. Ahí es donde todo cobra sentido y propósito en nuestras vidas. La Biblia no es solo un libro antiguo, es un documento vivo que ha sido puesto a prueba por siglos, no solo en el corazón de millones, sino ante los ojos de la ciencia, la historia y la arqueología. Hoy no hablamos de fe a ciegas. Hablamos de evidencias, de descubrimientos recientes que confirman lo que muchos creían imposible. Descubrimientos que nos dicen, lo que está escrito no es leyenda. Durante siglos, la Biblia fue cuestionada por falta de manuscritos antiguos. Hasta que, en el siglo XX, un hallazgo cambió todo. En cuevas cercanas al Mar Muerto, miles de manuscritos antiguos fueron encontrados, fragmentos de cada libro del Antiguo Testamento. Lo que se descubrió no fue un mito, sino una precisión impresionante entre los textos actuales y los de hace más de 2000 años. Esto nos dijo algo profundo. La Biblia fue transmitida con fidelidad extraordinaria. No se perdió, no se alteró de forma significativa. No es tradición oral vaga, sino testimonio histórico verificable. Hoy, esos rollos son algunos de los documentos más antiguos de la humanidad y confirman algo que muchos dudaban. La Escritura no se improvisó, se preservó. Durante años se pensó que varias ciudades bíblicas eran míticas, hasta que fueron encontradas. Jericó descubierto bajo capas de historia. Sus murallas muestran una destrucción violenta que coincide con la narrativa bíblica. Azor, una ciudad mencionada en las guerras de los israelitas, identificada con evidencia arqueológica de una caída repentina. Una inscripción en piedra hallada en una antigua fortaleza cita directamente nombres y lugares mencionados en los libros históricos de la Biblia. Estos no son cuentos, son restos reales, estructuras enterradas que hablan al mismo lenguaje de los textos que las describen. El descubrimiento es contundente. La Biblia no inventó historias, sino que registró batallas que realmente ocurrieron. Muchos milagros bíblicos fueron siempre considerados símbolos o metáforas, hasta que la ciencia empezó a mirar más de cerca. El mar dividido. Investigadores han propuesto escenarios naturales, como vientos intensos repentinamente desplazando aguas poco profundas, que coinciden con la narrativa del Éxodo. El fuego en la montaña. Análisis geológicos muestran que fenómenos naturales como descargas eléctricas o combustiones espontáneas podrían explicar la manifestación. Pero lo que ninguno de estos hallazgos puede explicar es la coherencia de los relatos. Los textos no describen hechos aislados o exagerados. Describen eventos con patrones consistentes con fenómenos reales. La ciencia puede proponer mecanismos, pero no niega que ocurrieran. Solo explora cómo pudieron manifestarse. Y eso fortalece, no debilita, la credibilidad de los relatos. Caminos marcados por evidencias que siguen apareciendo, por hallazgos que desafían al escepticismo moderno, por señales que conectan el pasado con nuestro presente. Aquí no hablamos solo de historias antiguas, hablamos de huellas que aún permanecen. Porque cuando la fe se encuentra con la evidencia, el camino deja de ser teoría y se convierte en convicción. Y ese es el tipo de camino que aquí recorremos, que no solo se camina, se trasciende. Y si la evidencia que el mundo busca ha estado frente a nosotros todo el tiempo, quizá el aspecto más impactante y más difícil de rechazar racionalmente son las profecías que se cumplieron con precisión quirúrgica. Profecías escritas siglos antes de que ocurrieran y que sucedieron tal como fue anunciado.
Algunos pasajes predicen la caída de reinos específicos con detalles concretos. Y cuando esos eventos ocurrieron, las naciones no tenían cómo evitarlo, porque ya estaban sellados en escritos previos. Esto no es casualidad. Esto es evidencia de que hay un propósito mayor operando detrás de lo que simplemente llamamos tiempo. Las profecías verificadas no son adivinanzas cumplidas al azar. Son coincidencias improbables con un patrón claro. Cuando los críticos afirmaban que la Biblia no podía ser confiable porque fue escrita por muchas manos, el resultado ha demostrado lo contrario. A través de más de 40 autores, en distintas épocas, idiomas y culturas, la narrativa interna mantiene un mensaje coherente, una unidad sorprendente que traspasa siglos de separación. Esto no es casualidad. Es un descubrimiento que desafía la explicación de simples coincidencias culturales. Cuando distintas voces convergen en un mismo propósito, la obra deja de ser colectiva para volverse unicidad revelada. Más allá de piedras, papiros y profecías, hay un hallazgo más profundo: el impacto humano. Personas de todas las culturas, lenguas, edades y circunstancias han experimentado cambio interior radical, liberación emocional, sentido profundo de propósito, reconciliación con su historia, restauración de relaciones rotas. Este no es un efecto secundario, es evidencia humana tangible. La Biblia no solo se confirma en arqueología o historia, sino en transformación de vidas reales. Esto revela que no estamos ante un libro, sino ante una fuerza activa. Todos estos descubrimientos, textuales, arqueológicos, científicos, proféticos, humanos, no son aislados. Convergen en una sola realidad. La Biblia no es mito, no es leyenda, no es invento de generaciones posteriores. Es un documento con evidencia histórica, coherencia interna y relevancia viva. No basta decir que puede tener valor espiritual. Los hallazgos actuales están diciendo algo más fuerte, porque las profecías y milagros más trascendentales no se vieron, se vivieron en carne propia, y tú también puedes vivirlos en pequeñas experiencias que revelan que algo mayor existe y que no estamos solos en lo visible. Tal vez los descubrimientos te parezcan lejanos, pero hay algo más cercano todavía: el impacto que este mensaje puede tener en quienes lo escuchan ahora mismo. Así como esos antiguos textos fueron confirmados por evidencias modernas, tu propia historia puede ser confirmada por propósito en medio del caos, significado cuando todo parece perdido, fe que no desaparece ante la duda, esperanza que resiste a la oscuridad. Lo que estas páginas revelan es esto: no estamos caminando sin rumbo, no estamos escribiendo sin dirección, no estamos viviendo sin significado. La verdad de las Escrituras no es algo que se tenga que aceptar a ciegas, es algo que puede ser descubierto. Y esos descubrimientos no son solo del pasado, se siguen haciendo hoy, porque la verdad no envejece, la verdad trasciende.